Bueno, vamos a contarle a la gente quién es Gabriel Cacluc, por qué lo estábamos llamando. Estábamos al aire en el momento que suena el teléfono contestando la llamada, y cosa que agradezco muchísimo. No, por favor. Radio Impacto está muy interesada, y además y otros medios, obviamente, en saber, conocer qué es lo que ha pasado con ese proyecto que nosotros entendíamos era el más viable. A ver, no porque desestimemos el otro proyecto que hay, sino porque es un proyecto el otro a largo plazo. Juan Lacase, que necesita inversiones inmediatas y salida laboral, Gabriel Cacluc, con su empresa Independencia Shipping, llevó una propuesta que era diferente, pero además contaba con los navíos o con el navío para poder operar en lo inmediato. Pero ahora hay un navío que está en Montevideo, que se dice que viene a Juan Lacase, que sale de Montevideo. Queremos conocer la historia, qué fue lo que pasó, si hay realmente interés por parte de las autoridades que esté operando, que el puerto esté operativo, si le han abierto las puertas como lo merece cualquier empresario, y cómo nace esta empresa. Cuénteme un poquito, Gabriel Cacluc, un placer. Bueno, un placer para mí también. A ver, el buque Índigo primero llegó hace 2 meses para comenzar con el servicio que uniera Juan Lacase con el puerto de Buenos Aires, con 5 salidas semanales. El puerto de Juan Lacase está con obras, que nosotros entendíamos que igual el buque podía trabajar, a pesar de que se estaba haciendo las obras de mejoramiento del muelle. Se iba a reforzar la cabecera del muelle Juan Lacase, para que este buque, que es un buque de 125 metros de largo, pudiera atracar ahí, pero bueno, lamentablemente por temas, vamos a llamarlo así, burocráticos, nunca se pudo definir qué necesidades técnicas eran necesarias para poder hacer esa mejora en la cabecera. Solicitamos que mientras los tiempos burocráticos corrían, lamentablemente corrían con mucha demora, se nos permitiera trabajar en el puerto de Colonia con personal de Juan Lacase. La empresa contrataba todo el personal de Juan Lacase, el mantenimiento del barco se iba a hacer con los talleres de Juan Lacase, el abastecimiento del buque se iba a hacer con mano de obra y con los insumos de Juan Lacase, todo absolutamente de Juan Lacase. Se fue en todo momento informado a las autoridades, pero por lo menos que se nos permitió trabajar por 3 meses en el puerto de Colonia, en la parte exterior, donde no influye nada con la operativa de pasajeros. Se iba a contratar un remolcador para que estuviera permanentemente a la orden por los atraques, para que fuera un atraque seguro, pero por sobre todo se empezaba ya con Juan Lacase. Ya, aunque el barco físicamente todavía no podía estar, ya se empezaba a contratar la gente, a mover Juan Lacase, a difundir Juan Lacase. Nosotros pensamos en Juan Lacase no solamente como un proyecto para el ferry, sino con el desarrollo turístico, que el barco posteriormente pueda llevar y traer pasajeros, que el barco pueda desarrollar el puerto libre, la figura del puerto libre en Juan Lacase, llevar equipamientos, contenedores. Donde siempre digo, somos un país, o Juan Lacase es una zona privilegiada en donde el principal cliente es Argentina, y que valora mucho las operativas y los servicios que presta el puerto libre. Bueno, eso lamentablemente hace 10 días estaba prácticamente avanzado, y bueno, la semana pasada se nos dijo que no se autorizaba a Colonia, que solamente se autorizaba la posibilidad de hacerlo en Montevideo, pero Montevideo no es viable para este proyecto, porque obviamente sería un ferry muy largo, un ferry que demoraría 12 horas, y en donde, bueno, los clientes, que son los transportistas, no les interesa tanto. Entonces, lamentablemente, el proyecto ya está en vía de finalizar, ni para Juan Lacase, ni para Montevideo, ni para Uruguay, después de haber tenido un perjuicio enorme nosotros como empresa gigantesco. Ha sido, como yo les digo, como ciudadano y como empresario, una desilusión. Quizás han manejado estos temas de esta manera. Se le vuelcan responsabilidades al intendente de Colonia, que él no quiere tener camiones en Colonia. En fin. ¿Se ha reunido usted con el intendente de Colonia? No. Porque, a ver, me parece que cuando se vuelcan responsabilidades, y yo en esto no estoy hablando en defensa, ¿no? Sino que las autoridades competentes son el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la ANP.
Entonces, cuando se dice ni, y para no decir no directamente, dice, bueno, porque Moreira no quiere tener el... A ver, vamos a entender, Moreira no tiene ninguna incidencia en la ANP, no tiene ninguna incidencia en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sentido común. Díganle, hay que tener un sinceramiento en esto y decirle a Juan Lacase, que nos están escuchando, por suerte mucha gente, y decirle a Juan Lacase realmente, mire, nosotros cuando venimos a decirles que va a haber proyectos interesantes y demás, lo que estamos haciendo es siempre mirar para adelante. A mí me dio la sensación siempre que cuando usted se presentó, que yo no pude ir en ese momento a Juan Lacase, que se tomaba el proyecto Linas, porque en algún momento estuvo operando un barco en el puerto, de una manera y este proyecto de otra. Me puse a investigar a ver si esta empresa que está operativa, que además creo que los inversores son paraguayos, dígamelo usted si no es así, sí, correcto. Bueno, era viable si realmente estaba operando en otros puertos, resulta que sí, y sin embargo no se le dieron las condiciones. El otro día, leyendo un artículo, Linas dice que ya Hidrografía se habría comprometido con parte del predio a una empresa que, digamos, está en vías de conformación, en vías de construcción un buque. Entonces acá lo que hay que hacer es un sinceramiento. Se habla de otorgarle a Juan Lacase un puerto operativo, pero no se dan las condiciones y no sabemos por qué. ¿Qué calado tenía este navío que le permitiría en plena obra estar operando? No, a ver, todas las características del buque son aptas para trabajar en Juan Lacase o en Colonia. El barco va a trabajar con un calado menor a 4 metros. Se han hecho todos los estudios habidos y por haber, se presentaron todas las documentaciones ante las autoridades pertinentes. Esa no puede ser la excusa. La excusa acá, y yo esto lo digo con, repito, un poquito de indignación, es para mí inoperancia. Yo no soy un hombre de hablar, yo soy un hombre de hacer. Y como les dije en su momento cuando estuve en Juan Lacase el año pasado, nosotros vamos a empezar acá. Y avisar al NP que estábamos comprando un barco más grande para el proyecto, para hacerlo viable, porque los barcos nuestros, los otros son un poco más chicos. Repito, el barco llegó exclusivamente para el proyecto Juan Lacase, no vino acá un barco que compramos en Italia, que fue una fortuna, para especular. Vino acá para empezar a trabajar. Y yo creo que lo que le sorprendió a todo el mundo es que nos comprometimos y cumplimos. Y entonces después empezaron los tiempos, a correr los tiempos lentos, pero más allá de eso, me parece que quiero que juega en contra es intereses. Y, a ver, estoy totalmente por fuera de lo que pueda pasar. Intereses que bueno, que hay gente que tal vez le convenga que Juan Lacase crezca, a otros no les conviene que Juan Lacase crezca, pero lo único que yo le puedo decir a ustedes, como persona que vi en Juan Lacase un potencial enorme y las ganas de crecer y la necesidad de la gente, etcétera, etcétera, que no hay ninguna razón para que el buque Índigo primero pueda empezar a operar en Juan Lacase tan pronto terminen las obras. ¿Qué costo tuvo el Índigo para ustedes? ¿Cómo? ¿Qué costo tuvo el Índigo para ustedes? $4 millones. 4 millones de dólares. Y digamos, cuando ustedes deciden invertir en este buque para Juan Lacase exclusivamente, Juan Lacase Buenos Aires, ¿verdad? Sí. ¿Hasta ese momento les habían dicho que era viable? Sí, Juan Lacase siempre fue viable. De repente, lo que pudo haber llamado la atención es que el barco era un poco más grande de lo normal, o de lo que hubiesen imaginado ellos. Pero justamente se concibe la compra de un barco más grande para poder dar primero mejor comodidad a los choferes, pasajeros, etcétera, etcétera, pero también para tener, como íbamos a hacer una salida diaria, es para no cometer los errores que se cometieron en el pasado, donde la gente peleaba por la bodega, no se podían cumplir con todos los compromisos, entonces no era un proyecto, digamos, que pudiera tener continuidad y darle seriedad a todo el mercado del transporte terrestre. Con este barco sí se contemplaba mucha más capacidad y que, digamos, sistemas de reservas adecuados y que digamos, se pudiera contemplar el transporte de carga de camiones con carga llenos y el transporte de los camiones vacíos, que también hacen parte de la cadena logística y de la reposición del camión ya sea en Buenos Aires o Montevideo. Pero bueno, a ver, la realidad es que no hay una razón técnica para que el barco no pueda operar. Yo creo que, insisto,
tal vez hay otras razones y menos desde el punto de vista, digamos, de las razones técnicas para atracar en el puerto de Colonia. En la parte exterior, como digo yo, ha sido por un remolcador durante toda la operativa. O sea, no hay ninguna razón para decir que el barco no podía haber operado allá. Y al no poder operar en Colonia, insisto, no se puede contratar a la gente de Juan Lacase, no se puede empezar a trabajar, digamos, en modo remoto desde Juan Lacase, aguardando los 3 o 4 meses que restan para que el proyecto del TACON esté terminado. Bueno, el puerto libre que dice ANP decía el pasado año, porque la gente tiene muy poca memoria, que se incorporaba a régimen de puerto libre. Quienes hemos leído, además, no solamente seguido la ley, sino sabemos desde el año 92 Juan Lacase era puerto libre y nunca había dejado de serlo. Lo que pasa que no lo explotaban. Claro. O sea, incorporaron algo que ya estaba, por ley. Claro. Por ley ya estaba. Sí. Pero nunca lo explotaron. El puerto se convierte en una tabla de salvación a la hora del PowerPoint, a la hora de las disertaciones, a la hora de los programas. La teoría es preciosa, las charlas son magníficas. Todo. Y la gente siempre hace una apuesta a la esperanza de que algo se concrete. Pero bueno, si se sigue trabajando de esta manera, las posibilidades son cada día más remotas, ¿no? Le quiero preguntar cuántas personas se habrían incorporado a este proyecto. Usted habría dicho que había que explotar en todo sentido el puerto y tenía aparejado a esto un proyecto más ambicioso que podría darle trabajo a mucha gente. Cuéntele un poco a la audiencia. Es que yo, mire, a esta altura ya prefiero ni hablar, pero digamos, la realidad es esta. El barco, para empezar, ya necesita, para arrancar con el servicio inmediato, estándar, pobre, con lo poco que se cuenta hoy de elementos de infraestructura y todo, llegamos a contratar 10 personas de Juan Lacase. Inmediatamente que la figura del puerto libre se pudiera empezar a desarrollar, ahí no solamente es lo que nosotros vamos a contratar, sino todos los depósitos que se van a generar alrededor de Juan Lacase con otras empresas dedicadas a logística, que también se van a instalar en Juan Lacase. Después, indirecto, bueno, mucho trabajo, porque, insisto, el mantenimiento del barco, el abastecimiento del barco, trabajos de pintura, un montón de cosas que generan, o sea, para hoy, que en ese sector no hay ninguna actividad, yo le puedo decir que va a ser bastante. ¿Cuánto? Yo no sé de determinarlo, porque también depende después de la voluntad que tenga la administración pública, de darle recursos a Juan Lacase para que el puerto sea más competitivo. O sea, hoy se necesita hacer una mínima inversión para empezar, pero si le queremos dar un carácter de puerto y hacerlo un puerto atractivo, del nivel de lo que puede ser hoy por hoy un puerto del litoral, como puede ser Nueva Palmira, Reventos, bueno, habrá que invertir un poco más. Sobre esa base, eso ya genera mucho trabajo, pero por sobre todo la figura del puerto libre, el almacenamiento, distribución de carga, el reembarco de cargas hacia Argentina, que es un gran socio logístico y un gran socio comercial, eso genera mucho trabajo. No lo digo yo, lo va a decir, creo que toda la opinión pública que esté vinculada al sector logístico. Pero nos dijo que estaba en vías de extinguirse este proyecto por inoperancia. ¿Dónde encontró más trabas? A ver, en la ANP, en MTOP, obviamente que el Ministerio de Transporte de Obras Públicas es el padre de la criatura. A ver, yo no sé quién es el responsable de estas decisiones, ¿no? Pero digamos, yo insisto, lo que hoy indirectamente se propone es que el barco se quede acá esperando hasta que se termine el TACON. No hay empresa que pueda resistirlo con un barco que cuesta $200.000 por mes, una cosa de loco. Entonces, no hay forma de mantener el barco en puerto. ¿$200.000 cuesta mantenerlo en Puerto Montevideo? Sí, tripulación, muellaje, mantenimiento de la tripulación, alimentos, cambio de tripulaciones, porque claro, la tripulación aquí rotándola, y tal vez me quedo corto, pero bueno, vamos a pensar en ese número. O sea, es imposible pensar en mantener el barco quieto, sin operar, a la espera de que se concrete, terminar la obra, que también hablan de noviembre, pero no sé quién lo puede garantizar. Entonces, en ese sentido, y con la mala, digamos, con lo mal que viene, quiero utilizar las palabras adecuadas, ¿no? Porque
para que nadie se sienta ofendido ni herido, pero digamos, con el mal, la poca atención que se le ha dado al proyecto, y repito, y con eso insisto que se encontraba una solución, yo creo que muy interesante, no la única, una de las tantas que deberían aparecer en Juan Lacase, y se la deja ir. Nosotros no tenemos otra alternativa que el barco llevarlo a trabajar a otro lugar. Se va para no volver, ese es mi objetivo. Porque yo no puedo seguir con el barco acá, y realmente me siento, ya les digo, decepcionado, porque siento que ese papel de pelotudo, hablando mal y pronto, al traer un barco de lejos, concebido para este proyecto, y que bueno, que alegremente a pocas personas les haya preocupado, les haya interesado. Ojalá que, se solucione. Es una pena enterarnos que el barco se va para no volver. Es una pena, porque digo, de los dos proyectos, ya estaríamos hablando del otro que queda por si se hace en el 2019. A mí el por sí no nos sirve. Hoy, yo creo que poner operativo el puerto de Juan Lacase implicaba también darle un plus a la posibilidad de un parque industrial que hoy está, digamos, en el papel, nada más. Pero no podemos decir que en la forma que está gestionándose, funcionando, es un parque industrial. Podemos, y no lo digo yo, porque cuando lo decía hubo gente que se enojó en algún momento, hasta alguna persona fue a hablar con un director de otro medio en el que trabajo porque estaba resentido de lo que yo decía. Lo dijo una auditoría ahora que contrataron, es decir, hay cosas que son de sentido común, no necesitan un conocimiento técnico, necesitan sentido común. Sí. Y entonces, una cosa sin la otra es bastante difícil. Lamentablemente, Cacluc, creíamos que iba a ser otra la respuesta, pensábamos que íbamos a llevar una lucecita de esperanza en esta mañana, pero usted nos está diciendo, ahora me gustaría que me dijera, ¿quién le dijo a usted que el intendente no quería el proyecto? No, justamente eso es lo peor, ¿no? Acá nadie dice nada, acá todo el mundo comenta. Deslizan, comentan. Entonces, no, aparentemente esto, aparentemente lo otro, aparentemente fulano no quiso, aparentemente en la votación no fue esto, pero acá no hay nada concreto, absolutamente nada. Y aparentemente no hay voluntad política para solucionarlo. Eso es lo aparentemente, ¿cierto? Exacto, aparentemente las ganas de que el proyecto avance en Juan Lacase son, vamos a decirle que no son las prioritarias. Algunas personas. Eso es lo que yo puedo decir, y con la bronca que tengo acumulada ya hace 3 o 4 días. ¿Qué plazo tiene para retirar el proyecto? ¿O ya lo está retirando? No, el barco va a hacer un viaje a Buenos Aires para justamente, lo estamos preparando ya para antes de finalizar para otro destino. ¿Cuál sería el destino, Cacluc? ¿Todavía no lo tiene? Voy a trabajar a África. ¿África? Hay un proyecto, este tipo de servicios, de ferry, son muy interesantes. Todo el mundo los valora. Todo el mundo valora el poder sacar los camiones de las rutas y generar conexiones más rápidas, más seguras. Bueno, acá nosotros parece que no le damos tanta importancia. Quiero saludarlo y agradecerle, pero vamos a tratar de mantener alguna comunicación, no solamente con la ANP, sino con las personas que, estaban interesadas en que esto funcionara. Pensemos, Juan Lacase fue un programa que además lo auspició la OPP con recursos para cursos de INEFOP, pero además contrataron al CLAE, muy costoso todo para poder impulsar a Juan Lacase. Y la verdad, nos quedan algunas dudas de realmente si esto era una premisa. Primero porque está muy bueno capacitar a la gente para que pueda tener trabajo, pero hay que apostar al trabajo genuino. Si acá habían 10 puestos de trabajo que se iban a dar, aún estando operando en Colonia, y no se están dando, la verdad que llama muchísimo la atención, y que se deje ir un proyecto, porque usted no pidió créditos, imagino, ¿no? No. Porque lo extraño es que al otro proyecto que necesitaba créditos, que finalmente, los consigue con privados, se le apuntaló de una manera tal
que parecía que todo era para que salga allí. Y usted no pidió créditos. O sea, el barco está acá. El barco está. Perdóname que insista, el barco está acá hace 2 meses. El barco puede empezar a trabajar mañana, y eso es lo que yo no entiendo, cómo nadie lo percibe, acá nadie lo valora. Parece que acá las cosas tenemos que hacer al revés, ¿no? Tenemos que pedir plata, tenemos que vivir de promesa, y ahí parece que uno empieza a cotizarse más. Acá es al revés, yo hice todo lo opuesto. Traje el barco, lo armé, lo preparé para empezar a trabajar cuanto antes. Y de hecho estuvimos haciendo algunas entrevistas de personas de Juan Lacase, o sea, todo tenemos armado. Si a mí mañana me dicen que el club empiece a trabajar el miércoles, yo le pongo el barco el miércoles donde sea y empezamos a cargar. Sin embargo, eso no pasó, lamentablemente. Bueno, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, Catlup. Estaremos en contacto, ojalá que esto se pudiera revertir, ojalá que se logre revertir, porque sería muy feliz. Y sí, sería muy bueno para todos. Bueno, para Juan Lacase y para todo el departamento, para la región, porque además necesitamos inversores. Esta empresa tiene, capital paraguayo y usted es uruguayo. Sí, soy uno de los principales accionistas de la empresa. La empresa tiene 5 barcos y bueno, dedicados a cubrir el tráfico entre Uruguay, Argentina y Paraguay. Y con el 5.º barco la idea era poner el servicio dedicado entre el puerto de Juan Lacase, inicialmente con Colonia, después Juan Lacase, y Buenos Aires, con mínimo 5 frecuencias semanales, moviendo 50 camiones por viaje, y generando, te repito, no solamente el movimiento de camiones, sino porque el barco está preparado para el transporte de contenedores, de equipamientos, de autos, y un montón de otros de cargas, que eso hacen lo que tú decís, del parque industrial una realidad, con un socio que va a recibir en forma diaria los productos que pueda almacenar o producir Uruguay, posicionándose en Argentina en un tiempo mucho más rápido de lo que puede demorar, y a costos muy bajísimos, comparado con lo que puede traer un producto de una provincia argentina hacia Buenos Aires. Catlup, que en Argentina el tema se resolvió más fácil que acá. En Argentina está todo pronto. En Argentina inmediatamente, el presidente Macri le pareció hiper interesante. Para que tú tengas una idea, el embajador de Argentina estuvo almorzando en el barco, viéndolo y mandando su reporte al presidente y valorando muy positivamente este tipo de inversión, la idea, lo que significa en cuanto a, mejorar las condiciones de contaminación, el que los camiones puedan tener una forma de transporte mucho más segura, que los choferes puedan descansar, en fin, un montón de evaluaciones. Argentina le dio este proyecto positiva y que, repito, el gobierno manda a su embajador para que también, nosotros estamos acá y no hicimos... Acá no encontró la misma apertura, digamos. Nada parecido. Nada parecido. Así somos, Pero bueno. Lamentablemente, No, pero mirá que acá, por favor, lo dejo claro, que no tiene que ver, yo soy apolítico, yo lo que quiero es que el país crezca. Ojalá, y estoy seguro que muchos ciudadanos como yo es lo mismo. Entonces, porque acá lo más fácil es decir, porque es de acá, este color, de no, yo no soy. Yo vengo acá a invertir, a ayudar al país. Ese es mi obligación como ciudadano, y porque quiero que mis hijos sigan viviendo en este país, y que quiero que es un país hermoso, y que yo, que tengo la suerte de viajar muchísimo, cada vez que vengo a Uruguay digo, lo mejor de irse es volver a Uruguay. Lo mejor cuando uno viaja, saber que vuelve a Uruguay, porque es un país increíble. Pero bueno, hay que salir un poco para darnos cuenta lo bueno, todo lo que tenemos y todo lo que nos resta por hacer. Eso es lo que yo puedo decir. Señor Gabriel Catlup, un gusto para el decodificador, para mí en especial haber dialogado con usted, más allá de que, la noticia no es buena, pero quedamos totalmente a sus órdenes, y ojalá que, si viene por Colonia, lo invitamos a que venga a la radio, y me parece que ojalá que las autoridades competentes lo estén llamando, para dar una señal de que se puede en Uruguay, que la burocracia no nos gane, pero a veces no es la burocracia, no es solo la burocracia lo que gana. Sabemos que un expediente estuvo en una oficina bastante tiempo, nos habíamos enterado de eso, ¿es así? Y a veces lo que hay que tener es voluntad de cumplir con aquello que prometemos.
cuando decimos que queremos el desarrollo de una ciudad, si viene, a lo mejor el proyecto de CACLUB venía, estaba 2 meses y no funcionaba. No. El proyecto de CACLUB iba a funcionar porque, digamos, como todo, ¿no? Hay efectos que son, o razones que son ajenas a todos nosotros. Y las crisis económicas no las podemos ni tú ni yo controlar ni nada, pero digamos, en cuanto al proyecto en sí, el potencial que tiene Juan Lacase como tal para hacerlo viable, el puerto, la ley de puerto, el vecino que tenés enfrente, la mano de obra preparada que tiene Juan Lacase, que eso es un tesoro enorme, todo eso hace que sea, digamos, las chances de éxito sean enormes. Entonces, insisto yo con eso, Juan Lacase tiene un potencial en sí mismo enorme, y bueno, no va a alcanzar solamente con decirlo, hay que demostrarlo, y para eso hay que darle oportunidades. Gracias por habernos atendido.